Inhala. Mantén. Exhala. Inhala. Mantén. Exhala. Inhala paz. Mantén. Exhala. Inhala. Mantén y exhala. Inhala quietud. Mantén. Exhala. Inhala sabiduría. Mantén. Exhala. Respira. Entra en vacuidad. Entra en quietud. Conecta con tu corazón. Siente la energía en tu cuerpo, tus átomos, tus moléculas, tus partículas. Vibra. Transmuta la energía negativa a positiva. Sigue respirando. Visualiza tu campo toroidal, tus vórtices de energía, los cuales están esparciendo energía por todo tu cuerpo. Siente los movimientos en tus manos, en tus pies, en tu cara, en tu cuello, en la cavidad abdominal. Ahora entras en la energía taquiónica, neutra, moviéndose a una velocidad de 27 veces más que la luz, la energía del pensamiento, la frecuencia del amor. Tomando toda esa energía desequilibrada y convirtiéndola en campos positivos y armoniosos. Entrando en energía del punto cero, conectándome a ese cerebro cuántico del corazón. Neutralidad, neutroconciencia. La conciencia es un estado holístico. A mayor conciencia, mayor vibración. En esos 7 niveles de conciencia, dejemos de hacer del carbono de la materia, convirtámonos en cristal, Ahora vamos a hacernos cargo de nuestras emociones. Caminemos sobre nuestras aguas. Las emociones vividas en presente siempre son coherentes. Hazte cargo de tu emoción. Los sentimientos reprimidos deben ser sublimados. Socializados
y canalizados. Acepta, siente, atraviesa y suelta. Conecta con la emoción. Donde está tu obsesión, ahí está tu fuga energética. Obsérvate. Aprende a observarte y empieza a hacer una distribución de carga para que tu energía no se estanque. La mente trabaja en pasado y en futuro. El único que está en presente es el corazón. Siéntelo. Siente sus latidos. Siempre pasamos en la mente y raramente bajamos al corazón. El corazón es mucho más que un órgano. Es una gran conciencia y está directamente conectada con Dios, con la divinidad, con la fuente, con la luz. Por eso tenemos acceso a información universal. Por eso entramos en coherencia y neutralidad y presencia. La autoobservación nos sirve para hacer distribución de carga. Entra en punto cero. Entra en el yo soy, en esa presencia, en lo divino, en esa conexión en la que yo me brindo en coherencia total. Pregúntate, ¿desde dónde yo hago lo que hago? La intención es el deseo del corazón. Resignifico el pasado desde mi presente para construir mi futuro. No gestiono desde la mente, sino que gestiono desde la conexión con el campo. Eso es neutroconciencia. Hay que ver qué está en la mente, porque la mente ya está sumamente intervenida y programada. Nosotros no vemos la realidad, vemos lo que creemos, creencias. Vemos memorias. Quitemos las creencias limitantes. Siente tu corazón, conecta con él. Conectar con el corazón es con el quién soy, qué quiero hacer, qué quiero con mi vida. Deja que la energía entre por tu coronilla y salga por tus pies una y otra vez.
limpiando tu campo toroidal. Soltemos la culpa. Eso nos enseñaron. Pensamos que hacemos algo malo y desde ahí viene la culpa. En la neutroconsciencia no veo juicios. Recuerda que tú proyectas lo que te hicieron creer. Nos despedimos de las creencias limitantes. Siempre se co-crea realidades desde la neutroconsciencia. El corazón es la parte cuántica, crística. Él te conecta con el todo. Visualiza una luz que se expande desde tu corazón con tonalidades doradas, conectando esa frecuencia crística. Ordena tu mente desde el corazón. Todo lo que yo haga consciente va a traer resultados diferentes. Visualiza ahora una esfera rosa y que cada rayo de luz son líneas del tiempo, sin patrones de creencia. Cada rayo es una oportunidad para traer esa idea. No busques respuestas en la cabeza. Y en este momento toma una creencia que esté obstruyendo tu plenitud. Transfiguro conscientemente esta creencia en todos los planos, en mi genética. Observa y siente hacia dónde se va y en qué parte de tu cuerpo se almacena. Llevo a mi alma esta transfiguración de conciencia. Visualizo mi campo toroidal, cómo se recicla y se renueva. Toda mi energía, todo mi canal central. Visualizo mis vórtices de energía, cómo se van distribuyendo por medio de cada uno de mis chakras. El campo es neutro en este momento. Solo recibe información que emites. Neutroconsciencia. Yo soy mi maestro. Rendirnos a recibir la divinidad humildemente. Abro mi mente humana y le doy la entrada y el permiso a las energías de alta frecuencia, a las energías de los cosmos del orden, a las energías sanadoras. Ludhed Vanhed, que es una liberación. Despréndete y pasamos de verdades muy interesantes a mentiras muy complejas. Esas son nuestras nuevas verdades, pero hoy las eliminamos.
Nos tenemos que liberar de nuestra mente, de ese karma de 7 generaciones atrás, que nos hacen llevar mochilas que no nos corresponden en el ADN. El silencio está en el espíritu de la vida. Por eso en los templos se entra en silencio. Ahora, nuestro templo es nuestro cuerpo, para que una vibración suprema vitalice y armonice y sane mi ser. La sanación es la reconciliación, que significa despertar de la conciencia. Y en este momento te dejo a solas, contigo, con tu Cristo interno y con tu sanación, tu luz propia. Templo, hogar, tu cuerpo.
Ve regresando lentamente a tu cuerpo, al aquí, a la hora.